Buenas noches, profesor. Mi nombre es Guillermo Hernández Contreras, tengo 55 años, soy contador público y estudio Derecho para interpretar las leyes para mi trabajo como contador. Hoy vamos a hablar de los 4 primeros temas que hemos visto en los videos que nos ha enviado. El primer tema nos habla de los antecedentes históricos del derecho procesal del trabajo. Tocaré 3 puntos para mí muy importantes, que son la Constitución de 1917, la cual elevó a rango constitucional el derecho de los trabajadores y de los campesinos. También tocaré eh, el año de 1931 en que fue creada la Ley Federal del Trabajo. Cuando fue creada dejó totalmente sin efecto a todas las leyes que los estados habían promulgado. Y la última a la que haré mención será a la Constitución del 2019, la última reforma que ha habido, o nueva ley. Eh, los cambios importantes desde mi punto de vista son que pone a la par al trabajador y al patrón. Crea centros de conciliación que van a ser utilizados tanto por el patrón como por el trabajador antes de llegar a un juicio ante los tribunales, que también es la novedad. Se crean tribunales, tanto federales como estatales. Pasemos al punto o tema número 2 de la unidad 1. Este tema 2 nos habla de generalidades y las fuentes del derecho del proceso del trabajo. Y entonces tenemos que ver que el derecho procesal del trabajo es el conjunto de reglas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso de trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de las relaciones de los trabajadores con los patrones, las relaciones interobreras y las relaciones interpatronales. ¿Cuáles son los elementos de esta definición? Los elementos son conjunto de normas jurídicas, actividad jurisdiccional de los tribunales, mantenimiento del orden jurídico y económico y las relaciones obrero-patronales, interobreras e interpatronales. Pasamos al siguiente punto que nos habla de las fuentes del derecho del trabajo. Y así podemos hacer mención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, los tratados internacionales que promulga la Organización Internacional del Trabajo, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que emanan del artículo 123 constitucional, las jurisprudencias, la equidad y las costumbres. Pero también tenemos fuentes de derecho, fuentes especiales del derecho procesal del trabajo. Y estas son el contrato colectivo, contrato ley, el reglamento interno de trabajo y las resoluciones colectivas de naturaleza económica. Estos son todas las fuentes del derecho. Pasando al tema 3, es importante hacer mención aquí de que habla de las autoridades del trabajo. Y aquí tocaremos tanto la Ley Federal del Trabajo del 2012 y la Ley Federal del Trabajo del 2019. Para la Ley Federal del Trabajo del 2012 nos dice que las autoridades son, tocaremos algunas, no todas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Comisión Nacional del Reparto de Utilidades,
las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales, y un punto importante al que usted hizo mención, que es el jurado de las responsabilidades, que él se supone que lo que tendría que hacer es pasar a las empresas a ver que no se violen ciertos derechos de los trabajadores, como trabajador de menor edad, o que no se respeta sus horas de trabajo de 8, 7 y 7 y medio, como corresponda. En la Ley Federal del Trabajo del 2019 se menciona básicamente los mismos, pero la novedad son los centros federales de conciliación y registro laboral, tanto federal como local, y de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y lógicamente los tribunales locales de los estados de la Federación. Estos 4 puntos son los novedosos en la Ley Federal del Trabajo del 2019. Pasemos al último tema que nos habla, tema 4, que es la última unidad que usted nos hizo el favor de analizar y enviárnoslos a nuestras casas, y nos habla de los nuevos centros de conciliación y arbitraje. Esto es la novedad en la ley 2019, estos centros federales de conciliación y registro laboral. ¿Para qué van a servir? Estos centros de conciliación van a servir para que los obreros y patrones diriman sus problemas laborales en ese momento y no haya la necesidad de llegar al tribunal. Con esto se quitará o se espera quitar a los tribunales gran parte de su trabajo y la ley sea más expedita. ¿Qué atribuciones podemos manejar de estos nuevos centros de conciliación? Y podemos hablar de que estos centros, una de sus atribuciones son que tiene una función conciliatoria, básicamente, ese es su principal objetivo, que tienen que llevar el registro de los contratos, el registro de los sindicatos, etc. También va a ofrecer a sus trabajadores un servicio profesional de carrera, es decir, que se concentren a su trabajo y que no estén pensando en salir, que sepan ellos que su trabajo va a ser gratificado con ascensos y una buena preparación. Y como lo acabo de mencionar, una buena preparación es que también se les dé planes de capacitación, que se les dé cursos que hoy están tan de moda y que eso les permita el desarrollo para obtener un mejor puesto. Básicamente, profesor, son lo más importante, o es lo más importante que se vio en estos 4 temas principalmente. Profesor, muchas gracias, le agradezco su atención y esperemos que cumpla con el objetivo. Gracias.